bienvenidos a Escucha en la Noche, una historia de miedo. Todo empezó con un regalo inesperado. Marta, una niña de 9 años, había encontrado una muñeca de porcelana en la tienda de antigüedades del pueblo. Era hermosa, con ojos brillantes y un vestido blanco lleno de detalles. Aunque estaba un poco desgastada, Marta se enamoró de ella al instante. Su madre, queriendo verla feliz, decidió comprarla. La muñeca fue colocada en la habitación de Marta, justo en una estantería frente a su cama. Esa noche, Marta no podía dejar de mirarla. Algo en esos ojos azules parecía tan real. Al día siguiente, Marta les dijo a sus padres algo que los hizo reír. Creo que la muñeca me habló anoche, dijo con una sonrisa nerviosa. Seguro lo soñaste, respondió su madre. Pero lo que Marta no les contó fue que no solo escuchó una voz. También sintió como alguien le acariciaba el cabello mientras dormía. Las cosas empezaron a ponerse más extrañas. Marta decía que cada vez que dejaba la muñeca en un lugar, aparecía en otro. A veces, incluso parecía estar mirando directamente hacia la puerta, como si esperara a que alguien entrara. Una noche, Marta despertó y vio que la muñeca ya no estaba en la estantería. Estaba en el suelo, justo al lado de su cama. Pensó que tal vez se había caído, pero cuando la recogió, notó algo extraño: su vestido estaba sucio, como si hubiera estado caminando por la casa. La situación llegó a su punto más inquietante unos días después, cuando la madre de Marta entró a su habitación para despertarla. Marta estaba sentada en la cama, abrazando a la muñeca, con una sonrisa vacía en el rostro. «Marta, ¿estás bien?», preguntó su madre. Marta no respondió. Solo susurró algo muy bajo. «Ella me dijo que te cuide». Esa misma noche, la madre de Marta decidió deshacerse de la muñeca. Mientras todos dormían, la colocó en una caja y la dejó en la basura fuera de la casa. Pensó que todo había terminado. Pero cuando amaneció, la muñeca estaba de vuelta en la estantería, limpia y con su vestido impecable. Ahora los susurros eran para la madre. Cada vez que pasaba por la habitación de Marta, escuchaba una voz que le decía: «No me toques». Decidida a terminar con todo, esa noche tomó la muñeca y la quemó en el patio. Las llamas la consumieron por completo. O eso pensó. Cuando regresó a la casa, Marta estaba de pie frente a la estantería vacía, con lágrimas en los ojos. «¿Por qué hiciste eso?», dijo Marta, y su voz sonaba diferente. No parecía suya. Esa fue la última noche que la familia durmió en la casa. Al día siguiente, empacaron sus cosas y se fueron. Nunca supieron qué ocurrió realmente con la muñeca. Pero semanas después, el dueño de la tienda de antigüedades encontró algo fuera de su tienda. Una muñeca de porcelana, con un vestido impecable y ojos brillantes, esperándolo en la puerta. Si te gustó nuestra historia, recuerda dar me gusta y suscribirte para seguir escuchando historias en la noche.